Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y en esta mañana vamos a seguir adelante desarrollando el tema Discerniendo con Dios la historia de mi vida como líder. Y tenemos a nuestro maestro, el pastor Raúl Irigoyen. Bienvenido, pastor Raúl. Ah, Quería otra vez, al igual que la primera sesión, reintroducir el seminario que estamos dictando para darle un contexto muy particular, una perspectiva a cada uno de los que están viéndolo, ¿verdad? Dijimos que el seminario es un seminario especial porque tiene que ver con mucha introspección. No es un seminario académico, no es para instruirle con nuevo material que usted pueda eventualmente compartir con otras personas de términos académicos, sino tiene que ver más bien con la introspección, una reflexión sobre su vida, en la manera como Dios le muestra y le ayuda a discernir cómo ha estado actuando en su vida mientras usted se va formando como líder y como persona también. Entonces, el seminario consta de tres módulos. La semana pasada vimos el primer módulo que nos llama a aprender a escuchar a Dios y la manera como Él ha estado obrando en medio nuestro. El segundo módulo que tocaremos hoy tiene que ver cómo discernir la manera en que Dios ha estado formando nuestra vida a lo largo de nuestra historia. Y el tercer módulo, que será la próxima semana, tiene que ver con discernir los propósitos de Dios para nosotros, no solamente hasta el momento, sino también hacia el futuro. Entonces, ese es básicamente diríamos, el ambiente global de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, en cuanto al material de hoy, en particular, queremos hablar de cómo discernimos la formación de Dios en nuestras vidas. Ah, una vez más, vamos a tocar algunas referencias personales, algunos ejemplos que tienen que ver con nuestra vida, porque la intención es que usted cuando haga este ejercicio de manera personal, también lo haga de esa manera. Esto no es un análisis académico, intelectual, de estilos y principios de liderazgo. Tiene que ver más bien con tu introspección de qué Dios ha estado haciendo en tu vida y qué Dios quiere con tu vida en particular, no con la de otros. Esto no es generalizado, tiene que ver con la aplicación particular para ti. Entonces, cuando hablamos de formación, estamos familiarizados la mayoría de nosotros con las tres categorías básicas de formación de liderazgo. Ah, Son tres aspectos necesarios para la formación integral de un líder cristiano. La investigación de J. Robert Clinton sugiere la importancia de tres tipos de desarrollo o formación presentes en las varias etapas de la jornada del líder con un liderazgo balanceado. Las primeras dos elementos o fases o categorías son las que tradicionalmente han recibido mayor énfasis de parte de la comunidad evangélica, de la que usted y yo formamos parte, por su naturaleza visible y orientada hacia resultados tanto inmediatos como a mediano plazo. Primero tiene que ver la formación de habilidades, muy, muy importante para nosotros en el día, tiene que ver con destrezas o capacidades para hacer algo bien e involucra nuestra capacidad, por ejemplo, para aconsejar, para enseñar, para predicar, para dirigir, administrar o planear. Esas son unas cosas que son muy visibles en la vida de un líder y que son las que mayormente le van a servir para ser promovido. La gente ve esas cualidades, esas habilidades y en base a eso recibe empleos, recibe promociones por su capacidad de hacer. La segunda categoría es la formación estratégica, que no es más que la armazón filosófica que le permite al líder alcanzar metas, que integra todo lo que el líder hace en función de lo que él o ella entiende es el rol que le toca desempeñar. Esto tiene que ver con la ubicación del líder, usted o yo, dentro del esquema de lo que está viviendo usted y se da cuenta, este es mi puesto, este es mi rol, esto es lo que yo debo desarrollar. Esa es una formación estratégica. Yo entiendo, aprendo a sincronizarme, aprendo a formar parte de algo más grande. Y cuando yo hago eso efectivamente, obviamente puedo formar parte de un buen equipo, hacer lo que la gente espera de mí y contribuir al éxito visible, permanente del equipo del que formo parte. Ahora, el tercer tipo de desarrollo y formación, desafortunadamente, ha sido un poco descuidado porque su impacto se ve en forma general a más largo plazo. Y tal pareciera que la iglesia estuviese más interesada en resultados durante la gestión actual del liderazgo que en el futuro que ese liderazgo pudiera tener. Tiene que ver con la formación del carácter, que incluyen las cualidades esenciales que dan estructura a la naturaleza de una persona. Si bien determinar el carácter de un líder resulta algo un tanto complejo, sí podemos contemplar algo de ese carácter a través de las múltiples ventanas que se abren a través de nuestra interacción como líderes
con el resto del equipo o las personas que nos rodean en el tiempo. Por ejemplo, de esa manera, una ventana es la manera en que esbozamos nuestra narrativa personal en cuanto a vida y ministerio. La manera como yo me expreso, cómo comunico mi vocación, mi llamado, mi vida de servicio. Eso, la manera como lo hago, no es lo que soy, sino la manera como yo comunico eso, nos da una idea clara de por dónde va tu carácter. En segundo lugar, otra ventana son los distintos rasgos de nuestra personalidad evidenciados al tratar a los demás. Mi trato con las personas, soy arrogante, soy humilde, soy servicial. Ese trato con las personas se evidencia continuamente. Eh, Otra vez, y eso es un reflejo de mi carácter. Tercero, los dones que desarrollamos y ejercitamos para beneficio de los demás. Fíjense bien, el énfasis aquí está en el ejercicio para beneficio de los demás. Todos tenemos dones, pero uno se da cuenta rápidamente que algunas personas parecieran usar sus dones para auto levantarse, autopromoverse. Queremos compararnos continuamente con otras personas y sentir que estamos por encima de los demás o que las personas sientan que yo estoy por encima de ellos. Pero cuando el líder comienza a mostrar que esos dones que tiene son únicamente para ejercitarlos, cosas que beneficien a otros, eso se capta también. La gente puede servir si me está sirviendo o no, o si me estás usando para escalar posiciones. Otra ventana tiene que ver con los diferentes roles y responsabilidades que tendemos a abrazar. Hay gente que simplemente no soporta apoyar a otros. Su meta, su obsesión es estar al frente, encabezar, ser cabeza y no cola. A veces sacamos la Biblia de contexto, ¿verdad? Y ese es un pasaje que a muchos evangélicos les encanta. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Bueno, eso se hablaba del pueblo de Israel con un contexto muy particular. Iban a ser ciertamente una nación exaltada por Dios y no iban a ser servidumbre de otras naciones, excepto cuando pecaron y fueron servidumbre de otras naciones. Pero el punto es ese. eh, ¿Qué tipo de cosas queremos hacer todo el tiempo? ¿Queremos figurar? ¿Queremos estar al frente? O estamos dispuestos a apoyar a otros que están al frente? Otra ventana tiene que ver con los valores y convicciones que evidenciamos en nuestra toma de decisiones. Ahora, algunos enfocan la toma de decisión, si es exitosa o no. O sea, si la decisión que yo tomé dio como resultado algo exitoso o no. Eso es todo lo que mucha gente contempla. Pero los valores que yo tomo en cuenta y las convicciones que tomo en cuenta para tomar decisiones son las que reflejan cómo está mi carácter. Cuando doy importancia, por ejemplo, al bienestar de las demás personas. Cuando estoy preocupado porque vayamos a lastimar a los inocentes, que vayamos a pasar por encima de otras personas solamente para lograr un objetivo. Recuerden que en Dios el fin nunca justifica los medios. Pero a veces estamos conscientes de los valores que están siendo usados como líderes para tomar decisiones, pero no nos importa siempre y cuando la decisión produzca resultados positivos. Es decir, te das cuenta, estamos llegando a un modelo que se llama en inglés Management by Objectives. Tiene que ver con gerencia por objetivos o por fines. Es decir, hagamos lo que hay que hacer para lograr lo que queremos lograr. Otra ventana que nos muestra algo del carácter nuestro a través del tiempo es la intimidad de Dios manifestada en una continua dependencia del Espíritu Santo para su guía y empoderamiento. ¿Qué significa esto? Significa cuán dependiente estoy yo de la guía del Espíritu Santo. En el mundo pentecostal del cual yo pertenezco y ustedes, muchos de ellos también pueden pertenecer, decimos que somos gente guiada por el Espíritu Santo. Pero la verdad es que en la praxis, muy poca gente, especialmente muy pocos líderes y pastores pentecostales, son tan guiados por el Espíritu Santo como quisiéramos realmente serlo. Tomamos decisiones en base a nuestros estudios, a nuestra experiencia, a nuestros contactos, nuestros intereses, nuestras metas y objetivos. Pero ¿cuántas veces consultamos a Dios y dejamos que las impresiones del Espíritu nos lleven en la dirección correcta? Alguna gente ha llegado al punto de pensar que esto sería como muy subjetivo. Hace años participé de un congreso de teología llamado CLADE 4, si no me equivoco, en Quito, Ecuador. Y me acuerdo que uno de los temas era algo así como haciendo una lectura objetiva de las Escrituras. El problema con la lectura objetiva de las Escrituras es que es un poco difícil de hacer, ya que la mayor parte de las referencias bíblicas hacen referencia precisamente a experiencias subjetivas de aquellos que estuvieron actuando en nombre de Dios. Es decir, impresiones del Espíritu. Cuando Pablo
tuvo un sueño donde el Señor le decía, pasa a Europa. Eso fue muy subjetivo, ¿ah? eh, Iba contra sus planes, pero ahí está, mucha subjetividad. Una y otra vez los hombres de Dios fueron impactados por la palabra a través de una impresión espiritual, a través de una palabra profética, y actuaron. ¿Cuán objetivo es una palabra profética? Pues es realmente parte del mundo subjetivo desde el punto de vista humano, pero muy real desde el punto de vista de Dios. Pero ¿cuánto dependemos de esa guía espiritual? Que obviamente recibimos en oración, pero también cuando estamos atentos a la voz de Dios. Eso también refleja el carácter del líder. Y finalmente, un punto importante, la semejanza a Cristo en nuestras prioridades y relaciones con los demás. Obviamente, estos puntos tienen que ver unos con otros también, ¿verdad? Pero hay un overlapping, están mezclados unos con otros. Lo cierto es que nos parecemos a Cristo o somos más bien arrogantes. A veces me ha tocado vivir experiencias un poco delicadas donde grandes hombres de Dios, o por lo menos así lo consideramos, ¿verdad? Pasan en medio de la multitud y parecieran ser que están por encima de todo el mundo. La actitud de medio, vaya, se desprende esa arrogancia de que soy especial, soy el gran hombre, la gran mujer de Dios. En cambio, Cristo se movió en medio de la muchedumbre sin problema. Estaba siendo apretujado por la gente camino a la casa de Jairo. Y una mujer aprovechó esa confusión para tocar el manto. Y cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro fue el primero que saltó. Esta declaración o esta pregunta es tonta, Señor. Te están apretujando. Sí, muchos se apretujaban, pero hubo una mujer que tocó a Jesús. Ahora, eso jamás se hubiera podido dar con algunos líderes importantes en el día de hoy porque están resguardados por guardaespaldas, hermano. No se le puede acercar a ellos siquiera. Ahora, que eso ocurre en el mundo político, tiene sentido tal vez, pero que ocurre en el mundo evangélico, eclesiástico, alguien dirá, pero es que la seguridad es muy importante. Sí, pero, y no era la seguridad importante para Jesús. Él iba hacia la muerte y no tuvo ningún temor, sabiendo que Dios estaba a su lado. Bueno, otra vez, es una pregunta que tenemos que hacernos. Pues son ventanas que nos dejan ver qué tipo de carácter hay en la persona. Ahora, la manifestación última se va a tomar o se va a dar en años. Y por eso es que el carácter no es muy examinado, porque toma tiempo. La gente puede engañarnos un poco por un tiempo, pero a la vuelta de un tiempo es imposible evitar que las ventanas griten a voz en cuello, ¿quién soy yo en términos de carácter? Una pregunta que solemos hacernos es si siempre somos conscientes de esas ventanas a nuestro carácter. Y la respuesta dependerá de nuestra disposición a compartir honestamente con quien nos rodean. Es decir, a escucharles hablar de nosotros, a recibir retroalimentación de parte de ellos. Y eso obviamente va a depender también del grado de confianza e intimidad que hayamos desarrollado con el grupo en particular. Ah, Pero también otro elemento muy importante tiene que ver con nuestra disposición a escuchar a Dios. La ventana de Johari, y esto no es una cuestión medio indostana o oriental, porque la primera vez que escuché este nombre hace muchos, casi 40 años, me acuerdo que yo reaccioné una vez, pensé que esto tiene que ver con algo, no sé, de la India, de religiones orientales, no sé. No, en realidad no tiene nada que ver con eso. Sí, es una herramienta psicológica, nos da una herramienta para comprender con más claridad la importancia de esa franqueza y transparencia en la comunicación. Si bien el grupo al que lideramos o ministramos pudiera ayudarnos con su retroalimentación o feedback a identificar problemas y mejorar y desarrollar áreas específicas de nuestro carácter, otras áreas van a depender exclusivamente de nuestra apertura al Espíritu Santo y sus confrontaciones particulares. Aquí está un cuadro de lo que llamamos la ventana de Johari. Y antes que se preocupe más de esto, esto se origina, es una herramienta de psicología que se utiliza para comprender y mejorar las relaciones interpersonales, así como para promover el desarrollo personal y el crecimiento emocional. Fue creado por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham en la década de 1950. De ahí viene Johari, Jo de Joseph y Harry de Harry, Johari. Ahora, si se dan cuenta, parece como una ventana con cuatro espacios, ¿verdad? En la ventana, cuatro paneles en la ventana. Es un gráfico en realidad. Aquí está el líder y aquí hay dos áreas importantes desde el punto de vista del líder. Aquello que yo conozco de mí mismo
y aquello que yo desconozco de mí mismo. Pero el otro eje, el vertical, tiene que ver con aquello que el grupo que me rodea, con el que yo trabajo, con el que funciona, conoce de mí mismo y aquello que el grupo desconoce. Son las cuatro bloques o las cuatro cuadros que está conformada la ventana de Johari. Ahora, fíjense bien, el primer bloque es el área uno, es el área libre o pública, donde el líder se muestra transparente. Lo que el líder sabe de sí mismo y es también lo que permite que el grupo sepa. Esa es la parte pública nuestra. Y por ejemplo, cosas como muy sencillas, ¿no? Que tengo canas, que tengo una cierta edad, ya no soy un jovencito, que tengo un carro de tal color, que me gusta el café, cosas como esas que todo el mundo sabe, no hay ningún problema. O me gusta llegar temprano a las cosas que hago. Esas son características propias mías que todo el mundo del grupo los conoce. Son parte de nuestra vida pública. El segundo bloque a la derecha tiene que ver con el área ciega y es lo que el líder no sabe de sí mismo, pero el grupo sí lo ve. Es interesante esa parte. Hace años atrás, yo tenía un profesor cristiano, dicho sea paso, en la universidad, y este tipo nos daba un curso muy interesante, no voy a decir su nombre obviamente, por motivos obvios, pero este tipo era un tipo brillante, pero cuando estaba dando las clases, de alguna manera, casi de manera automática, hacía lo siguiente. Se metía el dedo en las narices, en medio de la clase. Ahora, él nunca fue consciente de eso. Era algo automático, había aprendido a hacerlo cuando niño, probablemente, y vaya, nunca lo corrigieron. Y ahora enseñando clase con 30 estudiantes enfrente de ingeniería, el tipo daba su clase y se quedaba pensando y ahí se restregaba las narices y todo el mundo se reía para adentro, pero nadie decía nada al profesor. Ah, eh, ¿Por qué? Todos eran conscientes de este problema del profesor, pero jamás lo confrontaron. Entonces, para él era algo no conocido. Él no sabía que la gente se burlaba de él por eso, que lo despreciaban por eso. Lo veían como algo muy defectuoso, pero él no sabía. Es decir, el grupo sabía algo de él que él no sabía de sí mismo. Tercero, el tercer bloque se llama área oculta o fachada. Este es lo que el líder, usted y yo, sabemos de nosotros mismos, pero que no permitimos que el grupo sepa o lo vea. Es decir, guardamos ciertas cositas nuestras para nosotros mismos. Por ejemplo, algunos gustos personales que tal vez no serían populares o sentimos que no serían populares con el grupo y nos los guardamos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, la gente no sabe que yo pienso de esa manera porque nunca se los digo. Entonces, ellos tienen una opinión de cómo yo pienso que está equivocada porque yo nunca les he hecho saber cómo yo me siento o cómo yo pienso en cuanto a un tema en particular. Y la última área que llamamos el área desconocida, que Joseph y Harry descubrieron, es que hay un área en la que ni el líder ni el grupo sabe. Es un área desconocida. Yo diría que es el área de potencialidades ilimitadas que Dios ha colocado en la vida de cada uno. Y ese es el área que yo más usé como pastor cuando trabajaba con líderes en la iglesia. Porque alguna gente decía, yo soy capaz de hacer esto, yo puedo hacer esto, tengo capacidades en esta área, pero siempre les decía, pero es que ustedes tienen todo un área desconocida, que solamente el Dios que los creó sabe que está allí. Es decir, nunca antes han sido pastores. ¿Cómo pueden saber si van a ser pastores? Hace años, por ejemplo, yo soy ingeniero electromecánico de profesión y entonces en un momento dado mi jefe, que era el director del departamento de ingeniería, se me acercó para pedirme que yo me encargara de la dirección de recursos. Ahora, recursos tenía que ver con manejo de finanzas, manejo de personal, manejo de estructuras, desde el punto de vista de un ingeniero industrial. Entonces yo le dije a él, jefe, gracias por la oferta, pero en realidad lo mío es otra cosa. Sí, yo estaba refiriéndome a las áreas que yo conocía. Y él me dijo algo muy simpático. Él no estaba familiarizado con la ventana de Johari en primer lugar, pero él me dijo, Raúl, tal vez no sea tu carrera particular, pero tienes ciertas habilidades particulares que me gustaría ver reflejadas en esta área de la organización. Y les voy a ser franco, fue mi mejor tiempo trabajando en esa oficina. Pude hacer cosas que el resto de mis predecesores jamás hubieran hecho, porque todos pensaban como ingenieros industriales. Pero yo no pensaba así, yo pensaba de manera diferente.
De hecho, al comienzo, cuando ocupé la posición, la gente que estaba arriba en el comando me veían muy mal, porque me sentían que yo era un advenedizo y estaba colado. ¿Qué haces tú allí? Ese no es tu puesto, tú no perteneces a esta área. Pero cuando dejé el puesto, muchos me felicitaron y me dieron las gracias por haberlo tomado. Ahora, gracias de Dios, nada especial, uno más del montón, pero Dios en nosotros, esperanza de gloria. Pero esa área yo jamás la hubiera descubierto, esa capacidad de hacer eso, a menos que Dios me hubiera dado fortaleza para tomar la oportunidad y dejarlo a Él actuar. Descubrí dones, capacidades y habilidades que yo jamás pensé que tendría. Y eso no solamente es conmigo, mi amigo, mi amiga, es contigo también. Que nunca hayas hecho algo, escúcheme bien, no significa que Dios no haya sembrado el potencial para hacerlo. Y cuando Dios te abre una puerta, nunca le diga, Señor, yo no puedo entrar por esa puerta porque yo no sé. No, yo no puedo, tampoco. Hasta donde tú sabes, nunca lo has hecho antes. Eso sí lo puedes decir. Pero contigo, tú y Dios son mayoría para iniciar todo lo que Él quiera que tú hagas y logres sus propósitos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el papel de Dios en el desarrollo de todo líder? Primero, reconozcamos que Dios nos escoge para los propósitos del reino. Es fundamental comprender que el líder cristiano es ante todo escogido por Dios mismo. Esto es importante porque a veces no lo decimos de labios para afuera, pero no cala profundo en el corazón nuestro. No es un asunto de autodeterminación, aunque usted y yo jugamos un papel importante, obviamente, en ese desarrollo, ¿verdad? En la Biblia vemos cómo Dios escogió a personas específicas para llevar a cabo sus planes. Dios, Dios toma la iniciativa. Y a veces alguna gente muy metida en las estructuras denominacionales, como en caso mío, la cuadrangular, y en caso usted, tal vez otros movimientos también, pensamos que la denominación nos nombró. Pero hermanos, o el concilio de su iglesia, lo que sea, yo espero que esos grupos, esos movimientos, validen, confirmen lo que Dios está haciendo. O sea, que si Dios te escogió, esos movimientos, ese liderazgo, ese presbiterio, simplemente confirma lo que Dios ya ha puesto en tu vida. Confirmación es mejor y mucho más poderoso que simplemente nombramiento. Cuando usted es nombrado por hombres y mujeres, nada más, hermanos, su futuro puede ser incierto. Pero cuando Dios a usted lo llama a algo, usted lleva el respaldo divino y va a ayudarle a hacer lo que Él le llama a hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento, y aquí vamos a tener algo de historia bíblica, Abraham es el primer personaje que quisiéramos tocar, que tiene un trasfondo pagano. ¿Ah? Es importante que nunca olvidemos que cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, es un pagano más del montón. ¿Ah? Este no es un hombre que sigue a Dios verdadero, es un pagano acostumbrado al culto de Ur de los Caldeos. Pero Dios lo escoge y lo llama. No hay mérito en Abraham. Esa es la parte importante. Y lo llama para convertirse en canal de bendición a toda la humanidad. Y así encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, 1 al 3, un pasaje que ustedes conocen harto. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Qué tremenda promesa. Y obviamente el cumplimiento último de esta profecía se da en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a través de quien todas las familias son bendecidas en la tierra. El segundo personaje importante es José, quien desde un principio reconoció que Dios tenía propósitos con él y pudo discernir poco a poco cómo esos propósitos se fueron cumpliendo. Y fíjense las palabras que dice José al final de su vida, cuando está, bueno, no al final, pero cuando se enfrenta con sus hermanos en medio de su gobierno en Egipto, él le dice a sus hermanos que están preocupados porque se dan cuenta, nosotros lo vendimos a Egipto, es decir, ahora se va a vengar de nosotros. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Me gusta esta parte en particular y déjeme subrayarlo por un instante. Tu vida y la mía no están ahí únicamente para preservar la vida de los nuestros.
ni siquiera únicamente de nuestras iglesias, sino de muchos más, de la comunidad más amplia a la que Dios nos ha llamado a servirla, tanto a usted como a mí. ¿Ok? Y en el caso de José, obviamente no solamente fue Egipto, sino la gente de Canaán y de otras naciones que fueron a Egipto a comer, a buscar comida. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. ¡Wow! ¡Qué discernimiento! ¡Qué profunda reflexión! Años de sufrimiento, de esclavitud y de abusos. Y José se da cuenta, ustedes no me enviaron, fue Dios, fue Dios. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. O sea, otra vez, Dios. José se da cuenta de que su vida estaba en las manos de Dios desde el comienzo. Desde niño se da cuenta que sus sueños significaban algo. Provocaron la envidia de los hermanos, pero José se da cuenta, estos sueños significan algo, tal vez no lo entendía del todo, pero y tal vez fue un poco arrogante en su inmadurez, pero lo cierto es que José sabía que la mano de Dios estaba sobre él. No sabía exactamente para qué, pero sabía que Dios tenía algo con él. Y finalmente lo descubre cuando está en Egipto. Tercer personaje es Moisés, otro personaje muy importante en la vida de Israel, quien se reconoció escogido por Dios desde muy temprano en su vida para liberar a Israel. Y sin embargo, tuvo que pasar por un proceso de formación para poder llevar a cabo su misión. En Hechos, capítulo 7, es un pasaje que da mucha claridad a esto. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Algunos estudiantes bíblicos plantean que Moisés, siendo hebreo en la casa o en la corte faraónica, no pudo ser parte de la nobleza propiamente y no podía ser parte tampoco digamos, del clero, de la parte sacerdotal. Así que es muy probable, altamente probable, que Moisés sirviera en el ejército egipcio. De hecho, esa suposición encuentra eco y validación relativa en la manera como Moisés pudo organizar al Israel en escuadrones alrededor del arca y todo aquello, y cómo marchaban en orden con banderas y todo aquello. Eso refleja una formación militar en Moisés. Así que probablemente Moisés combatió dirigiendo las fuerzas de Egipto contra sus enemigos alrededor. Pero por eso que dice la palabra que era poderoso en palabras como en acciones. Y cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes del pueblo de Israel. Ahora, note el versículo 25 lo que dice. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. O sea, había una claridad en el corazón de Moisés que él había sido separado por Dios para liberar a Israel. Es decir, su salvación de niño, el ser librado de morir ahogado en el río Nilo o de ser asesinado por las parteras, eso tenía un propósito. El haber sido formado como hebreo en la corte de Faraón y habiendo aprendido toda la cultura hebrea, perdón, egipcia, y habiendo sido inclusive militar de experiencia en el ejército egipcio, todo eso tenía una razón de ser. Moisés pensó, esta gente al mirarme se van a dar cuenta de que yo soy el mero mero. Se equivocó, se equivocó y pagó con el destierro su equivocación. Ahora, claro, 40 años después, a los 80, Dios lo llamó de nuevo, ya un poco más calmadito, más aconductado, más humilde. Y entonces el hombre más manso que la Biblia nos relata pudo guiar a una nación a través del desierto hacia su destino final en Canaán. Eliseo, a quien Dios le envió a Elías a comunicar de su escogencia como profeta de manera particular. Es decir, Elías es un gran profeta, y esto vemos la última parte de la vida de Elías, donde el tipo va al monte huyendo, se siente frustrado, había degollado a un montón de profetas de Baal, y sin embargo cuando se enfrentó a Jezabel salió huyendo. El hombre que se enfrentó a 400 no pudo soportar la persecución de una mujer y yendo a la montaña ahí se derrama con Dios y dice, Señor, solo yo he quedado, nadie puede atender a mis anuncios. Ahí lamentándose el pobre Elías. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo, voy a pasar enfrente de ti. Y le dio un mandato. Entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste, huyendo de Jezabel.
y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, obviamente vas a ungir al rey de Siria y todo aquello, pero también unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Este pasaje es muy interesante porque Dios le dice a Elías, este es tu reemplazo. Claro, pasarían años antes que sucediera y ocurre en la ribera del río Jordán, pero posteriormente, pero el punto es este, ya Elías sabía, este es el hombre que te va a reemplazar. Este es el hombre. Ahora, Elías había dicho algo a Dios que me llama la atención. Y dice, solo yo he quedado. Y Dios lo sorprendió. Le dijo, no, 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 no es cierto, no es cierto. Hay 7.000 varones que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y Elías pensó, pero yo no los conozco. Y Dios tal vez sacó la lengua y dice, no importa que tú no los conozcas, yo sí los conozco. Y a veces cuando tú y yo nos sentimos solo en la obra de Dios, démonos cuenta de que Dios está en control. Hay más recursos en las manos de Dios que los que usted y yo imaginamos. Y también pudiéramos hablar de otras personas como el Señor cómo escogió a Josué para la conquista de Canaán, a David, el menor de sus hermanos para ser rey de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos también otros ejemplos interesantes del llamado de Dios al servicio. Primero están los 12 primeros discípulos, específicamente escogidos y llamados por Jesús mismos, entre ellos los 4 pescadores. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo los enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante en la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca de su padre, lo siguieron de inmediato. Ahora, otra vez, fue un llamado muy específico. Ahora, ¿entendieron Pedro, Simón, Juan y Jacobo qué significaba aquello de los haré pescadores de hombres? ¿A qué van a entender? No sabían qué significaba en detalle, pero sabían que era algo del llamado de Dios para sus vidas. Y cuando Dios te llama, no siempre estás claro de para qué te llamas. Los detalles no están ahí claros al comienzo, pero sabes que te ha llamado y nos toca obedecer. En segundo lugar está Pablo, tal vez el personaje cimero en el Nuevo Testamento, es el más hablado, es el que más cartas escribió, su influencia teológica es poderosa en toda la iglesia a través de 2000 años de historia. Eh, pero ese Pablo, cuando Jesús se le aparece el camino a Damasco, Dios le envía a un discípulo de Damasco para comunicarle su escogencia para el ministerio. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Curioso, este hombre había perseguido a los creyentes, había perseguido el camino y ahora el Señor dice, le voy a mostrar cuánto debes padecer por causa del camino que él mismo en un momento dado persiguió. Y finalmente también podríamos hablar de tantos otros hombres y mujeres que Dios llamó al ministerio, al servicio. Está el caso, por ejemplo, de Bernabé, el hombre que introduce a Saulo de Tarso al ministerio. Lo introduce a los discípulos y después también a la iglesia en Antioquía, y de ahí el resto es historia. El caso de Aquila y Priscila, una pareja que no solamente apoyó a Pablo, pero que también apoyó a tantos otros como Apolo y otros líderes más en la iglesia del primer siglo. Juan Marcos, aquel que, vaya, no aguantó los embates del primer viaje misionero, pero después tal vez el esfuerzo de mentoreo de Bernabé llegó a ser un gran hombre de Dios que inclusive Pablo más tarde le dice, este tipo es un instrumento útil en mis manos, un gran ayudador, un gran apoyo. Y finalmente acabó Juan Marcos escribiendo uno de los evangelios que está en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Ahora, en segundo lugar, no solamente Dios nos escoge, pero también Dios nos destina para propósitos del reino. ¿Qué significa eso? Que el Señor va más allá de simplemente escoger al líder. También los destina
para propósitos de su reino. Importante, no es para hacer lo que te venga en gana, no es para seguir tu propia agenda, es para seguir los propósitos de su reino. Él toma un rol primordial guiándonos en la dirección de lo que Él tiene para nosotros. Somos parte de una historia más grande. Esta no es la historia de tu vida únicamente aislada del resto. No, no, no. Esta es la historia de tu vida como está amarrada con respecto al gran plan de Dios del cual tú formas parte. Nos rodea de oportunidades, pero también de experiencias que, lejos de ser casuales, son parte del plan de Dios. De hecho, no hay casualidad en la vida del hombre y la mujer de Dios. Nada nos pasa por accidente. A los que aman al Señor, dice el apóstol Pablo, todas las cosas obran para bien. Esto es difícil de entender porque nosotros asociamos la palabra bien como algo positivo en nuestras vidas, pero aún las cosas negativas, como le ocurrió a José en la esclavitud y en los abusos y en el carcelamiento, esas cosas que le pasaron a José eran parte del plan de Dios, formando un carácter, estableciendo su firmeza y confianza en Dios. Eso sería fundamental para cuando habría que liderar a toda una nación saliendo, enfrentando la hambruna de 7 años. En el caso de Moisés ocurrió lo mismo. Había el vigor a los 40 años. A ver, denme una espada y matamos egipcios. Pero eso no es lo que Dios quería hacer en ese momento. Tuvo que tomar 40 años de formación. Moisés tuvo que aprender a hablar el idioma de las ovejas. ¡Bah! Fue todo lo que escuchó por 40 años. Esa sabiduría de los egipcios, esas capacidades que había aprendido, esos dones de mando, de liderazgo, se perdieron aparentemente, no se perdieron en realidad, pero tuvieron que dormirse un poco para que Moisés pudiera escuchar a Dios. Y finalmente se encontró con la zarza que ardía y no se consumía, y Dios le dijo, ahora sí te puedo enviar, ahora estás listo, ahora eres el hombre manso al que yo puedo dirigir sin problema alguno. Antes hubiera sido el hombre orgulloso que sentía que todo lo podía hacer, ahora no. Ahora el hombre amansado que podía escuchar la voz de Dios y simplemente obedecerla. Efesios capítulo 2 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, fíjense bien, que preparó para nosotros tiempo atrás. En otras palabras, a veces nosotros pensamos que estamos planeando cosas tremendas para hacer para Dios. Y lo que no entendemos es que ya Dios las preparó de antemano para que caminemos por ellas. Dios ha abierto puertas, ha tocado el corazón de otra gente, ha permitido circunstancias para que usted ahora simplemente pueda seguir la dirección divina y hacer las cosas que se vienen enfrente. Deje de darse palmaditas en la espalda y más bien levante sus manos y dé gracias a Dios por el privilegio de servir a Dios y de las oportunidades que Él nos concede a diario para hacerlo de manera efectiva. En tercer lugar, Dios da forma a cada área de nuestra vida para los propósitos del reino. No somos nosotros los que nos moldeamos a nosotros mismos, sino que nos toca ser sensibles a la guía de Dios para ser formados por su Espíritu en cada área y faceta de nuestras vidas, que están obviamente integradas dentro del plan de Dios para nuestras vidas y ministerio. Y esto, mis hermanos y amigos, es un proceso de toda una vida. En Filipenses capítulo 1 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso me encanta. El Dios que comenzó la obra en mí no va a parar hasta perfeccionarla. En otras palabras, usted y yo, no importa en qué lugar de su vida y ministerio se encuentre, todavía sigue siendo obra en construcción. Alguna gente tiene problemas con esta frase, porque se ven a sí mismos como un poquito ya maduros, líderes con experiencia. No, líderes en construcción son los líderes de la nueva generación, los líderes de los 30 años, 40, pero un líder de 50 y pico, no, 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 ya no podemos ser líderes en construcción, ya estamos formados. Diría mi abuela, formados mi abuela. No, 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 no está formado del todo. Lo que está pasando es que hay nuevas etapas en su formación. Sí,
Estuvo formado para hacer lo que hacía falta ayer. Pero usted necesita ser formado para lo que va a hacer hoy y mañana. Y si usted está sintonizado en el Espíritu y se da cuenta de que no somos muy distintos al Israel que atravesó el río Jordán, Dios le dijo a Josué, diles que no quiten la mirada del arca y que la sigan, porque esa arca los va a llevar por lugares que nunca antes han recorrido. Y solamente la guía de Dios los va a llevar a final recaudo. Eso no ha cambiado. Sí, cuando miro hacia atrás, puedo decir sin ninguna duda, Dios me preparó para enfrentar los desafíos de ayer, pero Dios sigue preparándome hoy para enfrentar lo de hoy y también lo de mañana. Así que usted sigue siendo mi amiga y mi amigo, mi hermana, una obra en construcción independientemente de la edad que tenga. Y recuerde, Josué y Moisés comenzaron su efectivo ministerio a los 80. Así que tranquilo, hay mucho por delante que recorrer. Y Filipenses 2 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjense bien, ¿ah? A veces se nos parece que a mí se me ocurrió, yo sentí de Dios. Vaya, pero creo que es mi opinión, creo que es basado en mi experiencia. Yo creo que debemos, no, no, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el deseo de hacer algo, pero también el poder para hacerlo. Porque usted y yo sabemos que en el ministerio a veces hay cosas que se nos antoja hacer, pero a menos que Dios nos dé el poder para hacerlo, que abra las puertas, las circunstancias para que se pueda hacer, es por gusto. No va a pasar como a Pablo, a Saulo de Tarso camino a Damasco. Es duro darle cosas o patadas a un chuzo, a un aguijón, con el cual nos herimos nosotros mismos cuando estamos haciéndolo. Ahora, ¿cómo ocurre este desarrollo? Es una pregunta que nos toca hacernos. Cuando hablamos de la formación que Dios hace en nuestra vida, nos referimos primeramente a su rol soberano en el desarrollo de nuestro carácter, la formación de quienes somos en realidad como personas. Está en primer lugar la formación espiritual. Tiene que ver con la manera y proceso en que el Espíritu Santo forma la vida de Cristo en nosotros. Esto significa que nuestro papel es uno de receptores que aceptan y se alinean con la guía del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha bulla, diríamos, mucho énfasis en el éxito del líder. A veces estamos enfocando mucho en nuestros logros. Llevé la iglesia de esta cantidad a esta cantidad. Las finanzas cuando entré a la iglesia estaban así, ahora están así. Gloria a Dios. Antes ni aparecíamos en ningún lado, aparecemos en la radio, en la televisión. Sí, estamos enfocando en los éxitos, los logros del ministerio. Pero fallamos de ver que Dios está más interesado en que tú y yo nos parezcamos a Cristo que en que tengamos éxito. Porque al parecernos más y más a Cristo, el éxito de lo que Dios quiere que hagamos está garantizado. Pero si no nos parecemos a Cristo, tarde o temprano, vamos a desbocar. Y eso vamos a hablar en un instante más. El segundo es componentes para la formación del liderazgo. ¿Qué componentes hay? De acuerdo con J. Robert Clinton, el proceso de desarrollo de un liderazgo saludable aplicado al carácter consiste en tres cosillas. Primero, eventos de procesamiento o formación del parte de Dios en la vida del líder. Eventos que Dios usa para formar esa vida de Dios en nosotros. Segundo, el desarrollo del líder por parte de Dios a través del tiempo, es decir, en el tiempo. Esto no es algo que ocurre en un momento, algo puntual. A veces decimos, el Señor me salvó en tal lado, recibí el bautismo con el Espíritu Santo en tal momento, y pensamos que estos puntos sí son importantes definitivamente, pero no son una parte de un espectro, una línea de tiempo. Son impactos importantes de nuestra vida, pero no son únicos. Quedarme con eso es horrible. Cuando alguien me habla, me da un testimonio, pedimos un testimonio en la iglesia y viene dice, en 1948, aguanta. No que no sea bueno un testimonio de 1948, pero yo quiero un testimonio del 2023, por lo menos.
Sí, ¿ha dejado Dios de actuar en mi vida en los últimos 50 años? No puede ser. ¿Se dan cuenta? Hay una frescura de parte de Dios en nuestra vida que debe ser evidente a los demás también. Y tercero, la respuesta del líder a la acción formativa de parte de Dios. O sea, Dios permite eventos y procesos en nuestra vida eh, que se dan en el tiempo, pero me toca a mí responder, reaccionar a esos esfuerzos formativos de Dios en mi vida. Y la manera como yo reaccione va a determinar si avanzo o me estanco. Y lo que es peor aún, no solamente me estanco, sino me alejo gradualmente de Dios. Un punto importante que tenemos que reconocer es que nos toca aprender de los demás, aprender de otros. Muchos líderes cristianos con múltiples habilidades y mentes estratégicas ni florecen ni terminan bien, porque se resisten al trabajo formativo de Dios en sus vidas, priorizando otras cosas por encima de los planes de Dios para sus vidas. De allí que J. Robert Clinton nos anima a aprender de las lecciones que otros líderes nos han dejado, sean estas positivas o negativas. No debería sorprender a la mayoría de nosotros saber que no todos los que comienzan bien en el ministerio, y yo no creo que nadie comience el ministerio mal. Todos comenzamos con un deseo realmente honesto, genuino de servir a Dios. Pero no terminan bien, no todos. No solamente la Biblia nos muestra ejemplos dolorosos, tales como el de Saúl, primer rey de Israel, y hasta cierto punto el de Salomón, tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Las palabras conmovedoras de nuestro Señor Jesús en Mateo 7 hacen una clara referencia a personas que en un momento lo pueden haber seguido, pero que de alguna forma se desviaron y sus pasadas obras no los pudieron salvar de su alienación de parte de Dios. Mateo 7:20 dice, así, de la misma manera que pueden identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, escuchen bien esto, escuchen bien, con mucho cuidado. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Vaya, esta es una colección de acciones que hoy valoramos mucho en la iglesia, ¿eh? Cuando esto ocurre, nosotros le ponemos el sello de Dios a la persona. Este no puede fallar. Este es un ungido de Dios. Con él hasta la muerte. Pero cuidado. ¿Qué dice Jesús? Pero yo les responderé. Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Habían comenzado bien, no hay ninguna duda, pero no terminaron bien. Colocaron sus propios intereses en el camino por encima de los de Dios y se fueron alejando. La investigación de Clinton indica que en lo que concierne a los líderes, un tercio terminan bien, un tercio terminan más o menos regular y un tercio terminan mal. Es más, él identifica una serie de problemas que cataloga como los principales descalificadores del juego para líderes y que nos pueden servir de lección para evitar caer en las mismas trampas. Y no vamos a entrar en eso, ustedes conocen muchas de ellas y vamos a tocar algunas de ellas ahora también. Pero es una lista un poco larga y realmente nos llama la atención que todavía hoy en día muchos líderes sigan cayendo en ello. Cuando hago referencia a partir de este momento a líderes que terminaron bien o mal, estoy pensando, fíjense bien, en rostros particulares de hombres y mujeres de los cuales aprendí una lección particular de parte de Dios. Por obvias razones, no voy a citar el nombre ni el país de los que terminaron mal, pero la idea es que cada uno de ustedes que están escuchándome, puedan listar a esos líderes que en su caso personal, Dios los ha usado para moldear su vida y ministerio. Repito, gente que terminó bien y gente que terminó mal. Ahora, veamos algunas lecciones de quienes terminaron pobremente. Primero, administraron mal y abusaron de las finanzas. Y aquí me voy a permitir el lujo de predicarles un poquito porque este es un tema que a mí me molesta en grado sumo. Muy pocas cosas me resultan más detestables como el que un ministro lucre con el evangelio y el rol ministerial que Dios le ha concedido a manera de privilegio. Creo firmemente en que el obrero es digno de su salario.
Pero eso no significa que los pastores y líderes deben anhelar vivir al estilo de los ricos y famosos de nuestra era. Habiendo sido un pastor bivocacional durante todo mi pastorado de iglesia local, siempre he creído que si alguien quiere enriquecerse, el ministerio cristiano no es el lugar para él o ella. Los ministros somos siervos y debemos ser modelos de vida sencilla a la congregación que ministramos. Tristemente vemos como muchos pastores y líderes jóvenes abrazan un modelo de liderazgo más identificado con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Pacto y parecieran enseñorearse de sus congregaciones, convirtiéndose en literales intermediarios entre Dios y el pueblo. Y por supuesto, sacándole beneficio a esa posición. De hecho, en muchas iglesias la inversión principal de toda la iglesia es el sostén del pastor, olvidándose que la misión de la iglesia, aunque incluye honrar a sus pastores, necesita enfocarse como prioridad en la comunidad de los no creyentes. Otro punto importante para aquellos que terminan mal, luchan con situaciones de poder y abusan de él. Me viene a la memoria un líder al que estimé mucho por su influencia positiva sobre mi vida y ministerio, y sin embargo, al escalar a un puesto importante en el movimiento que dirigía, llegó a sentir, al igual que el rey Luis XIV de la Francia antes de la Revolución Francesa, que él era el movimiento. Luis XIV decía, yo soy el Estado. L'État c'est moi. Él pensaba en su corazón que él era el movimiento, la identidad del movimiento. Al verse forzado a dejar el cargo tras muchos años de ostentarlo, se amargó y acabó abandonando el movimiento que lideró por tanto tiempo. Se sintió traicionado. De alguna manera sentía que no se valoraban sus contribuciones al movimiento que, a su manera de ver, debían llevarlo a seguir en el puesto principal ad infinitum, para toda la vida. Doy gracias a Dios porque cerca del final de su vida pudo reconciliarse con el liderazgo del movimiento que abandonó en algún momento. Pero fue triste verlo dejar el movimiento, tan solo porque no podía seguir siendo el líder principal. Tercero, se convierten en víctimas. Estos líderes que terminan mal se convierten en víctimas de su propio orgullo. Recuerdo con tristeza haber trabajado junto a un líder con una capacidad intelectual y ministerial fuera de serie, pero que sentía la necesidad de ser siempre el primero en todo, el más admirado, el más mencionado, el más solicitado. Y cada vez que notaba que otro líder, ya fuese contemporáneo o de mayor edad que él, sobresalía, tendía a cuestionar la razón para tales distinciones. Su orgullo era algo que todos podíamos observar, pero que él jamás aceptó. De hecho, cualquier intento de confrontarlo a él lo veía como producto de la envidia que otros sentían hacia él por la manera en que Dios lo había dotado. Terrible, ¿eh? Acabó muy mal. Cuarto punto importante, estos líderes que acaban mal tienen dificultades con los límites relacionados con el sexo. Y de esto no hay que hablar mucho porque los tristes ejemplos que los bombardean son demasiados en nuestra cultura, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Pastores que se divorcian, justificándose por alguna dirección divina y luego negocian con el cónyuge la división de los bienes del ministerio. Esto es horrible, pero está ocurriendo hoy. Y es parte del problema de no tener limitaciones en cuanto al sexo. Pastores que huyen con sus secretarias es algo normal ya, terrible. Fallan en manejar asuntos de la familia de origen. Tenemos que entender que venimos de una familia y tenemos algunos problemas con los cuales nos levantamos. Eso no quiere decir que esos problemas van a determinar quiénes somos. La Biblia es clara cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí son hechas nuevas. Pero algunos no estamos dispuestos a dejar atrás las cosas pasadas y queremos llevarlas con nosotros y no podemos permitirlo. Nunca se me olvida a un pastor muy famoso que nos dio, sí, inició una convención en Estados Unidos, y él, autor de un libro llamado Espiritualidad Emocionalmente Sana, y él decía que cuando estaba pastoreando llegó a darse cuenta de que él era más italiano que cristiano al dirigir su iglesia y su familia. Era más italiano porque su familia de origen era italiana. Piz Casero es el nombre del autor. Era más italiano que cristiano. Y no puede ser. Somos primero cristianos y después todo lo demás. Y finalmente se estancan en su desarrollo. Dejan de crecer.
Simplemente dejan de crecer porque sienten que, contrario a la actitud del apóstol Pablo, han llegado a la cima donde querían llegar. Y en realidad ya no tienen la necesidad ni quieren aprender nada más. Todo lo que comparten es producto de experiencias pasadas. Y no estamos diciendo que las experiencias pasadas sean malas. Pero como dije hace un instante, tenemos que entender que Dios nos sigue formando para prepararnos para nuevos desafíos. Las experiencias pasadas son producto de lo que Dios hizo ayer, pero Dios sigue haciendo hoy y quiere seguir haciendo mañana y no necesariamente repite y no va a hacerlo generalmente lo que hizo ayer. No pareciera haber un mover fresco del Espíritu Santo en sus vidas. Todo huele a viejo, a rancio. Tienen respuestas para todo, pero sus respuestas se basan en lo que Dios hizo ayer. Eso me recuerda al ejemplo del maná en el desierto. El Señor le dijo, les doy maná para cada día. No lo almacenen, es por gusto, se va a podrir. Y algunos tienen maná viejo acumulado. Y cada vez que hay una necesidad, sacan el maná viejo. No hace falta. Dios tiene maná nuevo. Yo no digo que a veces un pastor no pueda repetir un mensaje, pero yo prefiero que un pastor siempre tenga maná fresco. Ah, no, porque toma mucho tiempo. Bueno, ese es parte de su trabajo como pastor. Prepare mensajes frescos, ore a Dios, busque dirección de Dios. ¿Qué Dios quiere decir a la congregación hoy? A este grupo, ¿qué le quiere decir Dios a este grupo en particular? No ande repitiendo mensajes tan solo porque fueron buenos mensajes. Fue un buen mensaje para ayer. Deje que Dios le use hoy con un mensaje fresco de su Espíritu Santo. También tenemos el ejemplo de líderes que terminaron bien y podemos aprender algunas cosas de ellos que pudiéramos abrazar como también cosas nuestras, ¿verdad? Y esas lecciones incluyen, por lo menos, primero, asumir una postura de aprendizaje a través de toda su vida. Esa postura es importante. Y quiero compartir el testimonio del pastor José Silva, uno de mis primeros pastores y el que ofició mi matrimonio. Fue siempre un consumado estudiante de la palabra y de la vida, siempre aprendiendo. Recuerdo cuando, habiendo sido él mi pastor, me tocó ser su pastor unos años después. Cómo tomaba notas durante el mensaje y después las compartía conmigo y con otros líderes y pastores también. Vaya, me acuerdo que él me decía, y quiero decirlo, lo pongo entre comillas, porque quiero decirle que esto hablaba más de su humildad que de mi capacidad. Él decía, Raúl, yo a ti te enseñé con cuchara, te di palabra con cuchara, y ahora me estás devolviendo con pala. Claro, eso no era un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mí, sino lo que Dios estaba haciendo en él. Mostraba un nivel de humildad, de sencillez, de disposición a aprender inauditos, increíbles. Eso le permitió a un hombre que llegó a tener 95 años de edad partir con un espíritu joven cuando lo hizo. 95, 90, por ahí estaba cuando murió. Pero ahí está, un hombre que nunca dejó de aprender, siempre aprendiendo de otros. Segundo, valoran la autoridad espiritual como base primordial del poder para liderazgo. Autoridad espiritual no es sinónimo de autoridad nominal. Muchos se aferran al cargo porque sienten que el cargo les da autoridad. Si tu autoridad depende de tu cargo, te digo que no vas a durar mucho. Hay mucho líder amargado porque al no tener el cargo, sienten que ya no son nada. ¿Y saben qué? Tienen razón. No son nada porque cuando estaban sirviendo, no lo hacían a través de la autoridad espiritual que Dios le había dado, sino por la autoridad del rango, del puesto, de la posición. Y eso es pasajero. Tercero, reconocen que la selección de liderazgo es tan importante como su desarrollo. En otras palabras, que Dios te haya escogido no es el final de la historia, es la primera parte. Hay que darle seguimiento a eso. Tengo que seguir aprendiendo, estando a los pies de Jesús, escuchando su voz, recibiendo discernimiento de Dios, aprendiendo a conocerle más con intimidad, caminando en sus caminos cada vez más cerca. Es un proceso de toda la vida. Trabajan en base a una dinámica, aunque se enfocan en hacer las cosas específicas que Dios les pone por delante. Es decir, tienen una filosofía de vida, saben que tienen una dirección, no se dejan mover para cualquier lado, hombre. Gente que sabe a qué los ha llamado Dios, hombre. Hay gente que está buscando a ver dónde hay para conseguir cosas nuevas. No, si ahora lo que da dinero es la política, voy a meterme en la política, voy a hacer esto. No. Cuando tienes una claridad de lo que Dios te llamó a hacer y vivir, nadie te va a mover en esa dirección, vas a crecer en esa dirección,
pero sabes para dónde va. Hoy en día hay mucha gente que en mi país hablan de wishy-washy, que van para acá y para allá, o las que no saben para dónde van, ¿no? Van para allá o van para acá también, lo mismo. El liderazgo debe ser firme en una claridad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Guían partiendo de una creciente conciencia de un sentido personal de destino. Y quiero terminar con este ejemplo sobre el pastor Silva también, otra vez. Habiendo sido pastor de iglesias bastante grandes en Colombia y Panamá, específicamente en Barranca Bermeja y en la ciudad de Panamá, estuvo dispuesto a dejarlas tan solo porque el Señor le guiaba a nuevas etapas en su vida. Eso implicó para un ministro a tiempo completo, fuera de su tierra natal y con una hija adolescente, un riesgo extremo en ese momento. Estamos hablando de los años eh, 80, 70, 80, por ahí. Pero Dios le llevaría a convertirse en el primer secretario general pentecostal de la Sociedad Bíblica de Panamá. Antes de eso, todos habían sido no pentecostales. Él fue el primero. Y de allí, cuando el Señor le hizo saber que su labor había terminado en ese lugar, lo llevó a dirigir las oficinas en Panamá para Latinoamérica del programa cristiano de televisión PTL, Praise the Lord en inglés y para todo latino en español, programa dirigido por el hermano eh, Elmer Bueno, y que tenía que ver con un liderazgo en Estados Unidos también. Cuando el programa finalmente cerró por motivos ajenos a su voluntad, mantuvo esas mismas oficinas para apoyar a múltiples ministerios, a la vez que mentorear y ministrar pastores y líderes de muchas denominaciones, siendo sostenido, fíjense bien, a través de ofrendas de amor por varios años antes de emigrar a los Estados Unidos para vivir con su hija. Su identidad no estaba atada, amarrada al rol tradicional del pastor de una iglesia local. Pudo convertirse en pastor de miles de personas a través de un ministerio que, cambiando de nombre a lo largo de los años, siempre se mantuvo fiel a su vocación original, no más que cada vez más ampliada por Dios. Finalmente, estos líderes que terminan bien perciben su ministerio desde una perspectiva de por vida, como dije anteriormente. Sí, se dan cuenta de que esto no es algo de un momento nada más. Esto es algo que va a tomar mucho tiempo. Va a tomar el resto de tus días sobre la tierra, hasta que el Señor te llame. Algunos de ustedes están en una etapa en sus vidas donde sienten que están llegando al final de lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero yo les desafío de que lo mejor está por venir todavía. No se resigne a ver hacia atrás y pensar, eso fue lo mejor en mi vida. Hace años, cuando estaba yo muchacho, había un corito, una canción corta que cantábamos en la iglesia, muy llena de entusiasmo para nosotros. Y la canción decía así como eso: Aquellos días felices, manda otra vez cuando el Espíritu moraba, todo lugar. Bueno, esa canción ha llegado a ser un problema para mí, porque yo no quiero pensar jamás que Dios tiene que mandar los días felices de ayer. Todo lo contrario. Creo que los días felices que Dios tiene para nosotros son los de hoy y mañana. Dios no repite cosas. Dios es eternamente creativo, todopoderoso, para llamar aún las cosas que no son como si fueran. Abrir puertas donde no las hay y cerrar las que no nos convienen. Es un Dios de toda posibilidad y de toda creatividad. No añore jamás el pasado. No mire hacia atrás. De hecho, alguien una vez me dijo, si, e hicimos la prueba, esa es una prueba de gimnasia, inclusive, intente caminar en línea recta mirando hacia atrás y se va a dar cuenta que es imposible. Se desvía. La única manera de caminar recto hacia adelante es mirando hacia adelante. Hay demasiada gente queriendo seguir a Dios mirando hacia atrás, añorando lo que ayer Dios hizo conmigo. Fuera con eso, hermano. Deje eso atrás. Como dice el apóstol Pablo, dejando lo que está atrás, atrás, me proyecto hacia adelante para ver si logro aferrarme, agarrarme de aquello para lo cual Dios me agarró a mí primero. Menos que eso es desperdiciar tu vida o lo que queda de ella. Y finalmente, los que terminan bien le dan prioridad a las relaciones de mentoreo para sí mismos y para otros. Esto significa formación continua. A veces pensamos que, otra vez, una orientación equivocada
de pensar que crecimiento es en función de conocimiento. Entonces pensamos que todo es curso que voy a tomar para aprender cosas que yo pueda decir o hacer o analizar. Pero mucho de la vida del líder tiene que ver con mentoreo, tiene que ver con aprender a vivir la vida cristiana siguiendo a Cristo, aprendiendo a someternos, aprendiendo a ser guiados por su espíritu. Hay un lugar para los estudios, hay un lugar para los análisis, hay un lugar para el planeamiento. Y se lo hizo un ingeniero, ¿ah? Yo creo en el planeamiento, toda mi vida he sido un planeador de muchas cosas, pero Dios me ha enseñado que si voy a moverme en el espíritu, el planeamiento tiene que seguir a la dirección de Dios, no antes. Yo no puedo pedirle a Dios que haga o que bendiga lo que yo planeé. Sería tonto de mi parte. Sería más bien arrogante que yo le diga a Dios, Dios, sométeme a ti, sométete a mis planes y por favor, haz que esto prospere porque esto es lo mejor para mí. Y la pregunta que yo me te diría es, ¿y por qué tú crees que es lo mejor para ti? Cuando lo mejor para ti es lo que Dios tiene para ti. No repetimos hasta la saciedad aquel pasaje de Isaías que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los repetimos de aquí para afuera, pero no los creemos en el corazón. Por eso hacemos nuestros planes y cuando los tenemos hechos, pedimos a Dios su bendición sobre el plan. No, no es al revés, hermano. Estamos enredados, confundidos. Los líderes que terminan bien dan prioridad a la relación de mentoreo para sí mismos y para otros también. Dejan que otros les ayuden a ellos, pero nunca olvidan que como otros les ayudaron a ellos también tienen que ayudar a otros. Esté disponible, mi hermano, mi hermana, a mentorear a otros, especialmente los pastores jóvenes y líderes jóvenes, para que no cometan los mismos errores que usted cometió, para que puedan depender más directamente del Espíritu Santo y que puedan terminar bien su carrera. Esa es la meta, esa es la intención, ese es el propósito de Dios en todo esto. Ustedes tienen la oportunidad, cuando este seminario termine, de volver a revisar este material, pero no para memorizarlo ni para hacer análisis o enseñarlo a otras personas, sería lo peor que usted podía hacer. Este material no es para otros, es para usted. Es para que usted examine su vida, para que pueda identificar qué ha aprendido, qué el Señor le ha mostrado a través de su propia historia. ¿Qué cosas usted vio que el Señor le dijo, no hagas esto, no camines por ahí? ¿Y qué cosas el Señor te ha mostrado? Quiero que imites a este fulano, a este mengano, porque ellos me han imitado a mí primero y vale la pena que los imites. Padre de la Gloria, te doy gracias en este momento por la vida de todos aquellos que están viendo este programa y que lo verán más adelante también. Señor, tú sabes perfectamente el momento en que están viviendo en sus vidas y ministerios. Pero permite al Señor darse cuenta de que no importa en qué momento están viviendo, hay nuevas etapas que atravesar, nuevas colinas que conquistar, nuevos valles que poseer. Y eso solamente lo lograremos cuando sabemos escucharte a ti y ser guiados por ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Pastor Raúl, muchísimas gracias. Disfrutamos de nuevo siguiendo adelante en el avance del desarrollo de nuestra jornada. Usted nos hizo una invitación, usted nos invitó a que durante este tiempo nosotros pudiéramos discernir, de permitir que el Espíritu Santo nos impresione a través de nuestra vida, los recorridos a través de nuestra vida, que reconozcamos el proceso por el cual Él nos ha llevado y que podamos recordar lo que Dios ha estado moldeando en cada uno de nosotros para poder entender el destino que Dios ha diseñado para nosotros. Muchísimas gracias una vez más con esta increíble clase. Y si usted fue bendecido al escuchar esta clase, yo le invito a que por favor vaya allí a nuestra página de YouTube y allí se inscriba. Cuando usted se inscribe y usted comparte, usted está ayudando a que el Evangelio y esto que a usted lo ha bendecido, bendiga a muchos más. Sin más que informarles, los esperamos a nuestra próxima clase en comprensión de los tiempos. El Señor los bendiga.